Hoy, en nuestro mundo criminal, el crimen de Alcácer o el crimen de las niñas de Alcácer sigue dando de qué hablar, porque el hermano de Antonio Anglés está siendo acusado de secuestro y la fiscalía está pidiendo 27 años de prisión. Tras la muerte de 16 niñas en un incendio en una escuela en Kenia, 8 compañeras de clases están siendo acusadas de 16 cargos de asesinato cada una por provocar dicho incendio. Un niño de 10 años está siendo acusado de asesinato por quitarle la vida con un arma de fuego a una bebé de 7 meses. El padre de la bebé también está siendo acusado de asesinato en segundo grado por negligencia. 5 familias están acusando al dictador Nicolás Maduro en New York por cargos de asesinato y torturas extrajudiciales durante su mandato. Si esto sigue así, va a tener miles y miles de denuncias de todo el pueblo venezolano. Un hombre enfrenta cargos de asesinato porque sus 3 perros persiguieron a 2 niños y uno de ellos cayó a un lago y murió ahogado. Una abuela le quitó la vida a su hija y a sus 4 nietos y luego se quitó ella misma la vida. Es lo que parece que sucedió en este caso que está demasiado impactante. Revisaremos algunas cosas que tienen que ver con este caso. Bienvenidos a Hoy en nuestro mundo criminal. Los ecos del crimen de Alcácer vuelven a Valencia 30 años después y acusan a un hermano de Antonio Anglés de secuestro con torturas. Me pegaron y me quemaron la espalda con unas brasas, dijo la persona que fue secuestrada. La fiscalía le está pidiendo 27 años de prisión a Joaquín Martins, que es el hermano de Antonio Anglés, por un delito de secuestro con la agravante de alevosía, entre otros cargos. Si no saben quién es Antonio Anglés, pues es esta persona. Este es su aspecto físico en el verano del 92 antes de huir o en el momento en el que huyó. Y se supone que así se veía a finales de ese mismo año o a principios del otro, porque lo que se sabe es que mientras él estaba huyendo, se cambió el pelo, se lo pintó, se cambió el corte, se hizo varias cosas para que la policía no lo encontrara. Ahora, si no saben mucho de este caso, se los voy a comentar rápido. Antonio Anglés le quitó la vida a 3 niñas en Alcácer. Le quitó la vida, abusó de ellas y las torturó. Estas son las niñas de Alcácer y es un caso muy triste porque tenían 14 y 15 años en el momento que les pasó la tragedia. Entonces, Antonio Anglés, este tipo, aún al día de hoy, estamos hablando de hace 34 años, aún está desaparecido, aún no se sabe nada de él. La última pista que se tuvo de él fue como por Portugal, un barco que hubo, que tal vez saltó, que no saltó. No se sabe mucho de él. Esa es la última pista que hay de él. Más nunca se ha sabido nada de él. Se cree que puede estar en Brasil porque él tiene o él nació en Brasil o tiene familia brasileña, pero no se sabe mucho de él. Entonces, el hermano es este tipo que están viendo en pantalla ahora. Este tipo en este momento está siendo acusado de secuestro y tortura. Entonces vamos a ver la noticia. Más de 3 décadas después del crimen de Alcácer, uno de los sucesos más mediáticos de la crónica negra en España, el apellido Anglés vuelve a aparecer en un procedimiento judicial en Valencia. En la audiencia provincial se juzga a varias personas por un supuesto secuestro con torturas ocurrido en noviembre de 2021, entre ellas un hermano de Antonio Anglés, el fugitivo relacionado con aquel caso. La fiscalía pide 27 años de prisión por un delito de secuestro con la agravante de alevosía y los delitos de lesiones, amenazas, robo con violencia, daños y pertenencia a un grupo criminal. Era el 13 de noviembre
Ok, aquí te están explicando ahora el crimen de las niñas de Alcácer. El 13 de noviembre de 1992, cuando Miriam, Toñi y Desiree hicieron autostop para acudir a una fiesta, pero nunca llegaron a su destino. Ok, esto hay que entenderlo. En esta época era normal hacer autostop, pedir, no sé, en Cuba se llama pedir botella, no sé cómo se llamará acá. Como pedir que un carro te lleve a algún lugar con algún extraño que tú no conoces. Semanas después, tras una intensa búsqueda y una cobertura mediática sin precedentes en la televisión española, fueron hallados sus cuerpos sin vida. Miguel Ricard fue detenido, juzgado y condenado, y tras cumplir su pena ya ha quedado en libertad, mientras que Antonio Anglés logró huir de las fuerzas de seguridad y continúa en paradero desconocido. Esto yo nunca lo voy a entender. Una persona que participa en el homicidio de 3 niñas entre 14 y 15 años, que les quitan la vida a las niñas, las torturan y abusan de ellas, y ya está libre. ¿Cuánto cumplió? ¿30 años en prisión? Para mí este tipo de personas no deberían salir más. No sé cuántas veces lo he dicho en este programa, pero no me voy a aburrir de decirlo. Para mí este tipo de personas no deberían salir más. Nunca jamás de una prisión. Sin embargo, este miércoles, más de 30 años después, los titulares vuelven a hablar del apellido Anglés, aunque por motivos ajenos al caso de Alcácer. En esta ocasión, uno de los hermanos de Antonio Anglés, que hace años cambió su identidad y pasó a llamarse Joaquín Martins, utilizando el segundo apellido familiar, vuelve a situarse en el foco judicial. Yo soy inocente, solo tengo que decir eso, ha afirmado Martins ante los medios a la salida de la vista, en la que ha asegurado que el juicio había ido bien. Me siento positivo, como tenía que pasar todo. Si uno es inocente y está en otro sitio, hay cámaras, testigos y uno está tranquilo, ha añadido el hermano de Antonio Anglés. Según sostiene la víctima en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Valencia, el secuestro y las torturas que sufrió en noviembre de 2021 habrían sido cometidos presuntamente por varias personas, entre ellas Joaquín Martins. Me pegaron durante 2 horas, me hicieron un corte en la oreja, me amenazaban con secuestrar a mi mujer y a mi hijo y me quemaron la espalda con unas brasas. Ha declarado, según sus testimonios, los presuntos agresores le habían exigido hasta 150.000 euros. Wow. El secuestro ocurrió el 29 de noviembre de 2021. Aunque la planificación comenzó días antes, según los investigadores, los responsables robaron y cambiaron las matrículas de varias furgonetas para ejecutar el plan. También realizaron seguimientos a la víctima y le colocaron una baliza para localizarlo en GPS. La víctima ha señalado que conocía a uno de los implicados, el hermano de Antonio Anglés, con el que había coincidido en fiestas en ocasiones anteriores. La víctima ha relatado que aquel día, cuando se dirigía a su chalet de Montserrat, en un camino rodeado de naranjos, 2 furgonetas le bloquearon el paso. Casi me embistieron. No tenía opción de salir. De los vehículos bajaron varias personas vestidas de oscuro y con pasamontañas gritando que eran guardia civil. Me asusté, estaba cerrado el coche. Un tipo más corpulento que no sé qué llevaba en la mano rompió el cristal. Bajaron más personas de las furgonetas y me sacaron a golpes mientras me gritaban. Este es el hermano de Antonio Anglés. Me sacaron del coche y eran golpes, golpes y más golpes. Yo pedí socorro, chillaba y estaba asustado. La sangre me caía por la cabeza y no veía. Me tenía que apartar la sangre. Me cogí a una valla y al final me tiraron al suelo. Llegó otro chico, me hizo la técnica del mataleón. Esta es de UFC. Y me quedé aturdido. Me metieron como pudieron en la furgoneta blanca, ha descrito. Durante unos 20 a 25 minutos, la víctima viajó esposada en la parte trasera de la furgoneta junto a 2 personas más. Intenté escaparme,
Pegué una patada a la puerta, se abrió y un chico la cerró y se me cayó una de las zapatillas y el calcetín. Me metieron dentro y empezó la tortura. Llegaron a una nave o cuadra en un camino de Catarroja. Allí había alguien esperando. Abrió unos cerrojos, me metieron dentro y empezó la tortura. Ha señalado. Dentro del recinto permaneció desnudo y boca abajo y esposado. Varias personas comenzaron a exigirle dinero y lo amenazaron con matarlo o secuestrar a su familia. Me pedían 100.000, 150.000 euros y al final 10.000 o 20.000 euros. Es decir, ellos empezaron a tirar números a ver cuál colaba. Me dejaron semi inconsciente. Además relató que la tortura duró cerca de 2 horas. Me amenazaban con cortarme los dedos y con enterrarme en un agujero. Me tiraban agua, me pusieron como una cadena de perro y me pegaban 10 o 15 cadenazos cada vez que les decía que no tenía dinero. A lo que ha añadido, me pegaban en los glúteos, en las piernas y en la espalda. Tenía unos derrames y unos dolores. No había sentido tanto dolor en mi vida. Yo estaba medio inconsciente. Este que está acá es el hermano de Antonio Anglés en la corte. La víctima explicó que solo tenía en casa entre 1.000 y 2.000 euros y que el resto de su dinero estaba en el banco. Finalmente le quitaron las llaves al automóvil, la cartera y lo que llevaba encima y lo subieron de nuevo a la furgoneta, desnudo y esposado. Estaba medio en coma. Tras unos 10 minutos en el vehículo, los secuestradores redujeron la marcha y lo arrojaron a la carretera en Paiporta. Al ver un barranco, se lanzó para ocultarse por miedo a que lo dispararan. Cuando se cercioró de que se habían ido, logró salir por unos campos hasta que un motociclista se detuvo y lo ayudó. Pidió a ese motorista que llamara a su esposa y a sus padres. Me vieron en esas condiciones. Mi mujer se tiró encima de mí y mi padre se puso a llorar. Las lesiones tardaron 17 días en sanar. Ustedes se imaginan esa locura, todo lo que pudo haber pasado ese hombre en ese tiempo que estuvo secuestrado. Porque estamos hablando de secuestro, estamos hablando de tortura física y de tortura psicológica. Porque te están diciendo o nos pagas o vamos a por tu familia. Es algo que no está bueno pasar. Es algo que no está bueno vivir en lo absoluto. Este tipo, no sé, hay que esperar el juicio a ver si tiene algo que ver. Si tiene algo que ver, esta familia tiene un gen un poco cabrón. Porque el hermano, miren de lo que fue capaz. Si este también está siendo capaz de hacer estas cosas, wow. Estaría bien complicado. Nada, siguiente noticia. La fiscalía acusa a 8 estudiantes de asesinar a 16 compañeras en un incendio mortal. Las chicas están acusadas de provocar un incendio que causó la muerte de 16 compañeras de clase. Esto pasó en Kenia. Este es el homenaje que se les hizo. Poco más de un mes después de que 16 estudiantes murieran en un incendio en un internado privado femenino en Kenia, 8 de sus compañeras de clase han sido acusadas de asesinato. Los cargos se derivan del incendio que se produjo el 28 de mayo en la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, una ciudad situada aproximadamente a 111 kilómetros al norte de Nairobi, en el Gran Valle del Rift del país. Al día siguiente, la Dirección de Investigaciones Criminales anunció que 8 estudiantes de la escuela habían sido detenidas en relación con el incendio que causó la muerte de 16 chicas de entre 15 y 18 años y dejó 79 heridos. Esta gracia no es gracia. ¿Cómo vas a causar un incendio en una escuela internada donde hay, por lo que parece, cientos de niñas? 16 muertes y 79 personas, porque no sé si hay profesores, heridos en un incendio causado por 8 que no sé qué demonios tienen en la cabeza, pero miren lo que hicieron. Ustedes entienden que ahora esas chicas tienen
ya perdieron su vida. Porque ahora mismo están enfrentando cada una 16 cargos de asesinato. Pero aparte de eso hay que sumarle los 79 heridos. Es decir, 79 cargos de lesiones. Cada una. Eso no es que se reparte entre todas, es cada una. En los últimos años, los incendios en las escuelas se han vuelto más frecuentes en Kenia, en medio del creciente descontento estudiantil por el sistema educativo del país. Ok, pero mira, a mí lo que me molesta es esto, que esto pasa también en las manifestaciones. Un político hace algo que a ti no te gusta y tú vas y te manifiestas en la calle, rompen cosas públicas, destruyen negocios privados, pintan todo. Si alguien que a ti no te gusta hizo algo, ve a casa de esa persona, no lo dejes salir de la casa en 3 o 4 días, píntale la casa, rómpele la fachada, haz lo que tenga que hacer, pero a esa persona, ¿por qué tienes que dañar la vida de los demás? ¿Por qué si tú estás en contra de algo vas a una estación del metro, como pasó en Chile, y la destruyes? Esa protesta no afecta al político que te hizo algo o a la persona que te hizo algo. Afecta a todos. Se ha determinado que muchos de estos incendios fueron provocados intencionadamente por estudiantes de las escuelas. Aún se desconocen las causas exactas del incendio en la Academia Femenina Utumishi, pero se trata de uno de los más mortíferos en la historia del país. Las autoridades tuvieron que habilitar una morgue improvisada para los cadáveres y tomar muestras de ADN de los padres de algunos estudiantes para determinar la identidad de las víctimas. Imagínate cómo quedaron esos cuerpos, que hubo que identificarlos con ADN. En una misa conmemorativa celebrada el 12 de junio, varios familiares de las víctimas tuvieron que ser sacados del recinto tras desplomarse y desmayarse mientras lloraban a las niñas fallecidas. El 3 de junio, los tribunales de Naivasha aprobaron la detención preventiva de las niñas durante 21 días, mientras la oficina del director de la Fiscalía Pública investigaba el caso y posteriormente anunciaron que una 9ª niña también había sido detenida. Es decir, hay 9 personas involucradas con este caso. Todas las niñas recibieron asesoramiento legal y permanecieron en un hogar de acogida durante las siguientes 3 semanas, tiempo durante el cual también fueron entrevistadas sobre el incidente. Renson Mulele Ingonga, director del Ministerio Público, declaró que las niñas permanecerían bajo custodia para su propia protección y bienestar, dada la sensibilidad y el interés público que rodea el asunto. El 24 de junio, su oficina anunció su decisión de presentar cargos contra 8 de las niñas. Ahora se enfrentan a 16 cargos de asesinato cada una. Las emociones estuvieron a flor de piel en el servicio conmemorativo el 12 de junio, donde varias personas se desmayaron. Imagínate lo que es mandar a tu niña a una escuela y que un día te llamen y te digan que tu niña murió en un incendio. Tu niña y otras 16. Pero que además 79 niñas más resultaron heridas. Eso hay que tenerlo presente. Si tú tienes algo en contra del sistema educativo, si tú tienes algo en contra de un político, si tú tienes algo en contra de una persona, no dañes a los demás. Los demás no tenemos nada que ver. Esas 16 niñas que perdieron la vida en ese incendio tal vez pensaban igual que ustedes, igual que las 8 que prendieron el incendio, que empezaron el incendio. Y hoy están muertas por culpa de eso. Porque no sé qué tienes en la cabeza que crees que tu manera de protestar es prender el incendio a una escuela donde hay cientos de niñas adentro. Tras ese anuncio, las chicas fueron sometidas a evaluaciones psicológicas para determinar si estaban en condiciones de ser juzgadas. El 1 de julio, las 8 menores comparecieron ante el Tribunal Superior de Kivera y se declararon inocentes de los cargos de asesinato. ¡Opa! Según la fiscalía, la jueza Diana Kavetsa examinó los informes de evaluación psiquiátrica elaborados para cada una de las acusadas por un grupo de psiquiatras, quienes concluyeron que las menores estaban mentalmente aptas para participar en el proceso judicial. Los fiscales solicitaron que se les negara la libertad bajo fianza a las jóvenes, tanto por la gravedad del delito como por su propia seguridad. Es obvio, mucha gente va a querer vengarse
de lo que estas chicas hicieron. También hay 79 víctimas que fueron heridas por estas, que tal vez de las 16 que perdieron la vida, alguna era su mejor amiga. Alguna era una amiga muy cercana o alguna era tal vez hasta familia. Entonces, uno, por la gravedad del delito no le deberían dar libertad bajo fianza. Dos, por su propia seguridad. Y tres, para mí por riesgo de fuga del país. Porque podrían intentar salir del país. El juez Cabeza ordenó además que el proceso se llevara a cabo utilizando un enfoque sensible al niño y que tuviera en cuenta el trauma, preservando al mismo tiempo la integridad del proceso y la justicia penal. Me disculpan, pero esta escena es fuertísima. Esas 8 adolescentes que cometieron este crimen no deben salir más nunca de una jaula. No deben salir más nunca de una jaula. Le quitaron la vida a 16 personas e hirieron a otras 79. Entre 15 y 18 años. Estas personas no deben salir más nunca de una jaula. Son un peligro para la sociedad. Siguiente noticia. Esta noticia es muy triste por todo lo que conlleva. Un niño de 10 años fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte a tiros de una niña de 7 meses. El padre de la niña, 19 años, es decir, el padre de la niña tiene 19 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y de poner en peligro la vida de un menor en primer grado, lo que resultó en la muerte de la niña. Ahora van a entender por qué el padre de la niña también está acusado de asesinato, y es lo más lógico del mundo. La policía de Missouri ha acusado a un niño de 10 años de asesinato en primer grado tras la muerte a tiros de una niña de 7 meses y podría ser la persona más joven acusada de asesinato en la historia del estado. Según el Departamento de la Policía Metropolitana de San Luis, los agentes fueron llamados a una casa en la cuadra 8400 de North Broadway, en St. Louis, poco después de que a las 4 de la tarde del viernes 26 de junio, debido a un tiroteo. La policía presente en el lugar de los hechos informó haber encontrado dentro de la vivienda a una niña de 7 meses con heridas de bala, identificada como Kiyomi Parker. La trasladaron rápidamente a un hospital local, pero falleció posteriormente a causa de sus heridas. Los detectives alegaron que un niño de 10 años había disparado al bebé y fue puesto bajo custodia de menores. La policía anunció el sábado 27 de junio que el niño había sido acusado de asesinato en primer grado. El padre de Parker, identificado por los medios como Camarion Pucknell, de 19 años, fue acusado de asesinato en segundo grado, de poner en peligro a un menor en primer grado como resultado de muerte y de 2 cargos de poner en peligro el bienestar de un menor y al crear un riesgo sustancial. Yo en este caso no sé bien qué decir porque, el niño tiene solo 10 años. Tal vez no sea su culpa lo que hizo, o tal vez sí. Pero ¿por qué haces algo así? Yo les voy a contar una anécdota personal. Yo crecí en una casa donde mi abuelo era cazador. Mi abuelo tenía en casa varios rifles, varias escopetas de cartucho. Yo sabía dónde estaban los cartuchos. Yo sabía dónde estaban las escopetas, sabía cómo funcionaban. Mi abuelo me enseñó a usarlas desde que era un niño, desde que tengo memorias. Lo ayudaba a preparar los cartuchos, lo ayudaba a cargar los cartuchos. Las escopetas, una de las escopetas dormía en una silla abierta con un cartucho puesto en el directo, que era cerrarlo y ya estaba cargada, porque era una finca y era la manera de proteger la finca. Y a mí me enseñaron, desde que yo tengo memoria, que las armas se respetan. Yo nunca en mi vida, tengo 34 años hoy, nunca en mi vida le apunté a nadie con un arma. Yo nunca en mi vida jugué con un arma. Yo nunca en mi vida agarré un arma sin saber si estaba cargada o no y me puse a hacer nada con ella. Lo primero que mi abuelo me enseñó fue que cuando cogiera un arma revisara si estaba cargada. La forma más fácil de revisar un arma si está cargada o no
es ver si tiene una munición al directo. Si tiene una munición al directo, se la sacas y apuntando para el piso, aprietas el gatillo por si acaso se quedó alguna bala trabada en el cañón. Y así ya vas a estar 100% seguro de que una, ya no está cargada porque ya disparaste. Y dos, ponerle el seguro siempre que vayas a andar con un arma. Pero entonces, este tipo dejó un arma al alcance de un niño que el niño la pudo coger y pudo matar a esta otra niña de 6 meses. Entonces, el niño tiene culpa. No sé qué pensar. Yo sí cogería al niño. Entiendo los que no estén de acuerdo conmigo, pero yo cogería a ese niño de 10 años, lo mandaría a un lugar de menores y que tuviera mucho contacto con psicólogos y psiquiatras y que ellos digan de verdad si este niño es un peligro. Porque una, si es un peligro no puede estar en la calle. Y dos, si no es un peligro y lo que hizo fue inconsciente, este niño necesita mucha terapia. El niño parecía ser el menor de edad en la historia de Missouri en ser acusado de asesinato. Un niño de 7 años también se encontraba en la casa en el momento del tiroteo, según el medio. Documentos judiciales obtenidos por este medio afirman que los testigos en el lugar de los hechos dijeron a la policía que el niño de 10 años había tomado el arma y disparado al bebé. Los investigadores dijeron que descubrieron que Pownell supuestamente guardaba el arma debajo del colchón de la casa y que el niño de 10 años sabía dónde estaba guardada el arma. Una, no se guardan armas debajo de los colchones. Mira, ok, yo crecí, yo fui un niño responsable, yo nunca toqué un arma, sabía dónde estaban y todo, pero ese fui yo. No obstante, las armas se guardan en cajas de seguridad. Ok, yo crecí en Cuba no hay cajas de seguridad y por eso me hablaron tanto de las armas siempre. Pero ok, tú tienes un niño en la casa, aunque le abres de las armas, aunque él sepa de lo que es un arma, aunque sepa el daño que puede hacer, las armas deben estar en una caja de seguridad porque son un peligro. Porque un niño de 10 años todavía no tiene el cerebro tan desarrollado para identificar todo lo que está bien ni todo lo que está mal. Que sí, que muerto hay que pagarlo. El papá tiene mucha responsabilidad. El niño alguna responsabilidad tiene. No se deja un arma al alcance de un niño. No se deja. De acuerdo con la declaración de causa probable, el niño disparó al bebé en la cabeza. Wow. Según las acusaciones, Pownell declaró a los investigadores que el arma era suya y que la había colocado debajo del colchón. La ley de Missouri establece que los menores deben tener 12 años o más para ser juzgados como adultos, por lo que lo más probable es que el niño de 10 años sea acusado como un menor. Que yo no sé, te juro que en casos así no sé qué pensar, no sé cómo yo actuaría. Porque volvemos atrás, ese niño una de dos. Si de verdad es malo, si lo hizo adrede, necesita psicólogos que lo traten y estar un tiempo en tratamiento y no puede estar libre y es un peligro para la sociedad. Y si lo hizo sin querer, si lo hizo jugando, si lo hizo, no sé, también necesita ayuda psicológica porque lo que acaba de hacer en algún momento le va a venir arriba y lo va a destruir. Va a crecer con eso de que le quitó la vida a una bebé de 6 meses. Qué triste noticia, qué triste. ¿Tú qué crees? Déjame en los comentarios qué piensas de esto. Siguiente noticia. Esta noticia me gusta. De verdad me gusta. 5 familias demandan al dictador Nicolás Maduro en New York por asesinatos extrajudiciales y torturas. 5 familias demandan a Maduro por estos crímenes atribuidos a las FARC entre el 2017 y 2021, buscando justicia fuera de Venezuela. Si todas las familias que pasaron por esto denuncian, créanme que este juicio no se va a acabar nunca. Porque esta gente lo que hicieron fueron atrocidades.
atrocidades en Venezuela. Oh, me gusta esta foto. Me encanta esta foto. Ay, tengo la ilusión de ver esta foto, pero con otra gente. Con otra gente de mi país, de Cuba. 5 familias de víctimas demandaron al depuesto dictador venezolano, vamos a decirlo claro, Nicolás Maduro, por 6 asesinatos extrajudiciales y torturas a manos de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela, más conocido como FAES, según recoge la acusación presentada ante un tribunal de New York. 6 personas protegidas por seudónimos afirmaron que entre 2017 y 2021 las FAES, bajo el mandato de Maduro, ejecutaron a los hijos de 4 de los y las demandantes y a los hermanos de otra. Además, las 5 personas demandantes alegan haber sido víctimas de tortura y 3 de ellas ejercen una acción específica por ese delito. Según detalla la demanda presentada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, ubicado en Brooklyn. Una de ellas, identificada como Jane Doe 2, relató que su hijo murió ahogado por su propia sangre tras ser golpeado brutalmente y disparado por los agentes del FAES. Otras denuncian brutalidad policial que acaba con el asesinato de varios miembros de la familia y huidas del país en el caso del resto. Esto era el pan nuestro de cada día en Venezuela. La dictadura que había secuestrado Venezuela imponía sus leyes, imponía sus creencias, imponía la mano dura a todo lo que no fuera lo que ellos creían. Y si tú ibas contra ellos o pensabas diferente o no seguías sus órdenes, hacían contigo lo que querían. Y mucho del pueblo de Venezuela los apoyó. Y a día de hoy lo apoyan. Y a día de hoy siguen diciendo que el dictador Nicolás Maduro fue secuestrado. No fue secuestrado. Fue detenido por todos los crímenes que cometió durante tantos años. Esperemos de corazón que los que faltan caigan. Padrino, Diosdado y Daisy. Y el hermano de Daisy, que creo que es Jorge. Que caigan. Y por ahí para allá todos los que tengan que caer. Esa gente arrasó con el pueblo de Venezuela. Todos los testimonios acusan a las FAES de alterar la escena del crimen y en algún caso revelan que la fiscalía confesó tener orden de no investigar a este cuerpo. Esta unidad de las fuerzas venezolanas fue un comando de élite de la Policía Nacional Bolivariana que fue disuelto en 2022, pero aparentemente fue reintegrado en otra dirección. Informes de la ONU y otras organizaciones han documentado otras presuntas ejecuciones extrajudiciales y represión política por su parte. En la demanda responsabilizan a las FAES de al menos 1.300 muertes hasta 2020 y establece una relación directa entre los asesinatos y el entonces presidente como jefe de las fuerzas de seguridad. Dictador, no presidente. Las familias cargan contra la estructura del Estado venezolano y aseguran que no es seguro para ellas acudir a los tribunales de su país. Por ello involucran una ley federal de 1991 que permite a víctimas de torturas y ejecuciones presentar demandas en tribunales federales en Estados Unidos. Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran en medio de un juicio en el Tribunal de Manhattan por cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y armas y posesión de armas. Mientras tanto, ambos permanecen en un centro de detención de Brooklyn en Nueva York. Ay, cómo me gusta esta foto. Pues nada, ojalá que le den justicia a las familias, a estas familias que están denunciando lo que las FAES le hicieron a sus familiares. Ojalá que este burro, este infracer,
este dictador pague todo lo que ha hecho. Y ojalá que Venezuela pueda volver a ser libre. Me está tomando o me está costando demasiado trabajo ver que el gobierno de mi país está tan dividido con respecto a lo que hay que hacer con Venezuela. Que si un cambio, que si no cambio, que si dejen a Daisy, que si saquen a Daisy, que si pongan a María Corina. Que... Daisy, Jorge, Padrino y Diosdado. Los 4 deben estar presos. Los 4. Para afuera. Ya. Siguiente noticia. Un hombre enfrenta cargos de asesinato luego de que el ataque de sus 3 perros provocara la muerte por ahogamiento de un niño de 12 años en un lago de California. Además del cargo de asesinato, se informó previamente que Kenneth Dobbins, de 68 años, también enfrentaba cargos de homicidio involuntario, permitir que un animal peligroso anduviera suelto y permitir que un animal peligroso anduviera suelto con resultado de lesiones, según un documento sobre los delitos cometidos por reclusos de la oficina del sheriff del condado de Kern, al que tuvo acceso esta revista. El documento indicaba que permanecía detenido sin derecho a fianza y que debía comparecer de nuevo ante el tribunal el 14 de julio. La Fiscalía del Condado de Kern informó el miércoles 1 de julio mediante un correo electrónico enviado a la revista que Dobbins había sido acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, negligencia al no controlar animales traviesos con resultado de muerte y negligencia al no controlar animales traviesos con resultado de lesiones corporales graves, entre ellos delitos graves. Este tipo es el dueño de los perros. Y este es el niñito que perdió la vida. Este tipo tenía 3 perros que persiguieron a este niñito de 12 y a una niñita de 8. La niñita sufrió heridas graves y este niñito perdió la vida. La fiscalía añadió en un comunicado obtenido por la revista: Dobbins tenía previsto comparecer ante el juez el lunes 29 de junio de 2026. Sin embargo, se negó a ser trasladado al tribunal. Dobbins compareció en su audiencia de lectura de cargos el 30 de junio de 2026, donde se declaró inocente de todos los cargos. Las audiencias preliminares y previas a la audiencia preliminar están programadas para el 14 y 15 de julio de 2026. Permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Continuaron. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara si tu perro, si tus perros persiguen a niños y uno recibe lesiones y el otro fallece, tú te declaras inocente? Son tus perros, 1, 2, que hacen suelto, 3, si se te fugaron. ¿Por qué se te fugaron? Porque tienes 3 perros agresivos y no los tienes protegidos, porque no los tienes amarrados. No, papá, usted es culpable. Usted es culpable. Y yo le metería... ¿Cuántos años tiene el caballito este? 68 años. Métale 30, vaya. 30. No va a salir más. Con 30 que le metan sobran. No se compliquen, no vayan por cadena perpetua, no vayan por pena de muerte, no vayan por nada de eso. Piden 30 añitos. Cualquier jurado se los va a dar. Cualquier jurado se los va a dar. 30 añitos. Cualquier jurado va a estar de acuerdo con que es culpable. Si piden unos añitos así, al final no va a salir. Según una orden de registro del Departamento de Policía de la Ciudad de California, obtenida por la filial local de la NBC, Dobbins fue advertido sobre sus perros 2 días antes del incidente ocurrido en Central Park el 18 de junio, donde una niña de 8 años fue atacada y un niño de 12 falleció. En los días previos al ataque, un agente afirmó que estuvo a punto de disparar a los perros debido a su comportamiento. Es triste porque pueden morir unos animales, muy probable por la mala cría que este mismo tipo le dio, porque sigo pensando que un perro se vuelva agresivo por cómo tú lo críes.
Los perros, la mayoría de los perros no suelen ser agresivos. La mayoría de los perros suelen o proteger tu hogar o protegerte a ti o proteger algo. El perro casi siempre protege, pero que sea agresivo por ser agresivo es que tú lo entrenaste así o tú lo criaste así. Yo he visto pastores, Doberman, Salchicha, Chapey y el perro que te imagines que por lo normal suelen ser agresivos, que son un bebé chiquito. Son un bebé chiquito. Es como tú lo críes. La joven víctima fue identificada por su familia como Fernando Torres Moreno, según informó citando el Departamento de Policía de Corpus Christi. Falleció tras supuestamente saltar a un lago del parque para escapar de los 3 perros de Dobbins. La niña, cuya identidad no fue revelada, también sufrió heridas graves, pero que no ponían en peligro su vida, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Corpus Christi, al que la revista tuvo acceso. La policía alegó en una orden de registro que Dobbins entró al agua para buscar a sus perros, pero no intentó ayudar a Fernando. Al parecer, Dobbins se alejó mientras llamaba a sus perros para que lo siguieran. Entonces, es tan bestia el hijo de su santa madre. Que el niño entra al agua, los perros entran atrás de él y él entra al agua a sacar a los perros y no ayuda al niño. Y después es inocente. La policía de Corpus Christi fue alertada del ahogamiento a las 6:09 p.m. hora local del 18 de junio, antes de encontrar a Fernando en el fondo del lago. Posteriormente lo sacaron a la superficie y le practicaron reanimación cardiopulmonar. Miren esto. Así andaba el imbécil este. Fue trasladado al hospital de Tehachapi y posteriormente al hospital infantil donde falleció. La niña fue llevada al hospital Antelope Valley, donde recibió tratamiento por sus heridas y fue dada de alta. Se creó una página GoFundMe para recaudar fondos para los gastos del funeral de Fernando. Su familia lo recordará como un niño brillante y cariñoso que contagiaba alegría a todos los que lo rodeaban. El organizador de las colectas de fondo dijo: le encantaba pasar el tiempo al aire libre, jugar con sus hermanos y hacer nuevos amigos. Su risa y bondad conmovieron la vida de muchos y su ausencia deja un vacío en los corazones de su familia y comunidad. Y añadió: el dolor de perder a alguien tan joven es inimaginable y sus seres queridos están luchando por sobrellevar esta repentina pérdida. Después de que los agentes llevaran a cabo una investigación exhaustiva durante 4 días, acudieron a notificarle a Dobbins las órdenes de arresto el martes 23 de junio, pero descubrieron que había huido del lugar, según el comunicado policial al que tuvo acceso la revista. Uno de los perros implicados en el presunto ataque fue localizado posteriormente en el condado de Los Ángeles y confiscado. Finalmente, Dobbins fue localizado en Lancaster tras recibir la policía un aviso de una mujer. Fue arrestado el 25 de junio. El departamento de policía de Central City no respondió de inmediato cuando la revista se puso en contacto con ellos para solicitar la información adicional. Vamos a ver algo. Si entran, ok, ya el límite se cumplió. Es decir, ya recaudaron lo que querían. Querían 15,000. Se recaudó 22,796. Si pueden donar más, lo pueden encontrar aquí. Para ayudar a darle un entierro digno a este niño. Ayudar a que su familia pueda darle un último adiós merecido. Por favor, a la fiscalía, hundan a este tipo. Húndanlo. Este
Este tipo no puede salir más. Este tipo no puede poner más nunca un pie afuera. Este tipo es un irresponsable. Siguiente noticia. ¿Por qué la abuela presuntamente asesinó a la madre y a los niños en un caso de asesinato-suicidio? El padre y la policía ofrecen información tras la publicación de una breve necrología. Una necrología es como este documento o este reporte que se hace tras la muerte de alguien. Una breve esquela de 2 líneas evita cualquier formalidad al hablar de Amy Stedman, una abuela fallecida acusada de envenenarse mortalmente a sí misma, a su hija y a sus 4 nietos. Una breve necrología, es decir, lo que ya les expliqué, que apenas menciona a una abuela acusada de envenenarse y matarse intencionadamente a sí misma, a su hija y a sus 4 nietos, ha causado revuelo una semana después de que la policía hiciera el macabro descubrimiento en el interior de una casa al norte del estado de New York. La impactante escena en Mechanicville, New York, fue descubierta poco antes de las 6:30 del martes 23 de junio, después de que los vecinos contactaran a la policía de Mechanicville al preocuparse por no haber visto a la familia que vivía allí durante varios días. La policía aún no ha identificado el móvil de presunto asesinato-suicidio, ni ha confirmado la causa de muerte de ninguna de las 6 personas halladas sin vida, pero ha señalado a Amy Stedman, una abuela de 64 años, como la principal sospechosa. La revista informó anteriormente que el jefe de policía de Mechanicville, William Rabbit, anunció que los investigadores creen que la abuela llevó a cabo un envenenamiento intencional que la mató a ella, a su hija Sarah Myers, de 44 años, y a sus 4 nietos, Harpet Harmon, de 13 años, Hudson Harmon, de 11 años, y los gemelos Gavin Harmon y Gracelyn Harmon, ambos de 10 años. Se han recuperado pruebas dentro del departamento que indican un envenenamiento intencional que involucra a numerosas personas y medicamentos de venta libres, dijo el jefe de policía en una conferencia de prensa celebrada el 25 de junio. El jefe Rabbit añadió que las pruebas recuperadas durante la investigación, incluyendo una nota manuscrita y otras pruebas circunstanciales, sugieren finalmente que Amy Stedman estuvo involucrada en las muertes. En la semana transcurrida desde entonces han surgido versiones contradictorias sobre la amarga batalla por la custodia que tuvo lugar en los años anteriores entre la madre de los niños y el padre separado, Brady Harmon, que vive en Utah. Mientras tanto, la escueta esbozada de Stedman evitó cualquier formalidad. La breve esboza de 2 líneas simplemente decía: Amy J. Stedman, de 64 años, falleció el martes 23 de junio de 2026. A petición de la familia, los servicios funerarios se celebrarán en privado. Sin embargo, en la necrología de Myers, se la describe como una madre devota que amaba a sus hijos y los cuidaba con la máxima devoción y amor. Pero en los últimos días, Harmon, el padre de los niños, ha declarado en varias entrevistas que él personalmente culpa a Myers de la muerte de sus hijos. Según informó al canal, semanas antes de su muerte, Myers compartió una página de GoFundMe, ahora eliminada, en la que alegaba ser sobreviviente de violencia doméstica y que necesitaba recaudar dinero para cubrir los gastos legales y de viaje relacionados con la disputa por la custodia con Harmon. Es decir, el padre cree que la madre de los hijos es la culpable porque abrió un GoFundMe para pedir dinero porque supuestamente él la maltrataba a ella y quería cubrir los gastos legales para la disputa de la custodia de los hijos. Wow. Harmon declaró que no había visto a sus hijos desde 2019 debido a la disputa por la custodia con Myers. Le comentó al periódico que finalmente iba a ver a sus hijos durante un periodo de visitas de 60 días ordenado por el tribunal que comenzaría el 1 de julio. Me cuesta mucho creer, pero sí sé que pasa. Que muchas veces las madres o los padres prefieren quitarse la vida, incluso sus hijos, contar de no permitir algo así. Ha pasado antes.
Pero imagínate no dejar que un padre vea a sus hijos por 5 años por una disputa legal. Pasé de pensar que vería a mis hijos a pensar que nunca más los volvería a ver, declaró Harmon al periódico. Ni hablar, estas cosas pasan, pero nada como esto. El padre, sumido en el dolor, también declaró que planea enterrar a sus 4 hijos en Utah y añadió: quiero que estén lo más lejos posible de su madre. Y lo más triste, porque no sabemos si de verdad fue la madre o fue la abuela, es que tiene derecho a hacerlo. Ahora mismo él es el familiar más cercano y él es el que decide por los niños. En una entrevista con Spectrum News, Harmon declaró sin rodeos: sospecho que Stidman y Myers lo hicieron juntas, y añadió que cree que sus hijos fueron asesinados porque iban a pasar 60 días conmigo. Sin embargo, John Bauman, otro ex marido de Myers, defendió su reputación en declaraciones a Spectrum News, describiéndola como una buena persona. En mi opinión, ella no tuvo absolutamente nada que ver con sus muertes, declaró Bauman al medio, pero para nada, porque ellos eran su mundo. Ella hizo todo por esos niños. Me refiero a todo. Harmon declaró a Spectrum que sus 4 hijos llegarían a Utah el miércoles y que tenía planeado ir de acampada y visitar parques nacionales con ellos. Lamento mucho no haber podido tener la oportunidad de sentarme allí, amar a mis hijos y abrazarlos una vez más, expresó el padre al medio. El departamento de policía de Mechanicville ha declarado que anunciará más detalles sobre el presunto caso de asesinato-suicidio una vez que se completen las autopsias de los 6 miembros de la familia. Esto es triste, pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Este es el caso que se resolvió hace un... No, que se resolvió, no. Que la muchacha salió hace un tiempo. Que todos creían que la mamá la amaba y daba la vida por ella. Y la muchacha estaba muy mal siempre. Y la mamá siempre estaba con ella. Y al final resultó que tenía Munchausen by proxy. Que es esto que tu propia madre, padre, novio, esposo te enferma con tal de tenerte siempre ahí con él y que tú no te puedas valer por ti mismo y lo necesites todo el tiempo. Estas cosas pasan. Es triste, pero estas cosas pasan. Y esto fue todo por el día de hoy. Te recuerdo que tenemos otro canal donde cogemos una historia, la investigamos bien, la desarrollamos bien y hacemos el caso completo. Tenemos el caso de Chris Watts, tenemos el caso de la Barbie y el Ken canadiense, tenemos uno de los últimos casos que conmocionó el país, que es el Latina Strand. Tenemos varios casos publicados ahí, bien desarrollados. Y nos puedes seguir en todas las redes como @estoesunmundocriminal. Nos puedes apoyar suscribiéndote, dejándonos un like y un comentario. Y además te voy a dejar abajo el enlace de nuestra merch oficial. Gracias por llegar a esta parte del video. Gracias por estar con nosotros. Te pido por favor que te suscribas. A mí me puedes seguir como @soyjadian. Y como siempre digo, esto no es ficción, es un mundo criminal.